individual, y hay algunos grupos que están formados por 2 personas, ¿no? Así que, bueno, eso lo vamos a ir arreglando en cuanto pueda abrir mi mail, que estamos con algún problemita, algún hackeo seguramente, pero no importa. Eh, bueno, avisos. La clase que viene va a ser hoy, si hay alguien que está preparado ya para dar una clase breve, los grupos, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Que el grupo se presente, que exponga el tema que ha elegido, que ha investigado. Previamente, me gustaría que me manden por mail, así yo lo tengo y lo vamos mirando en conjunto mientras se da la charla. El grupo lo que hace es expone aquí por Zoom, brevemente, ¿no? Simplemente el tema, una presentación del tema de aproximadamente 10 minutos, ¿no? Para que nos pueda explicar de qué se trata el tema investigado, y después hacemos algún tipo de debate si es que el tema amerita. Generalmente todos los temas son muy interesantes, así que sería bueno eso, interactuar entre todos sobre cada uno de los temas que ustedes van a preparar. Eso hoy, si hay alguien que ya lo tenga preparado, lo largamos hoy ya, ¿no? Y si no, la clase que viene. No son todos los alumnos, son pocos, no importa. La clase que viene probablemente sea nuestra última clase, ¿no? En donde o terminemos de exponer aquellos grupos que se prepararon. También se va a presentar el jefe de cátedra a dar una breve charla, y luego, en la clase posterior a la clase que viene, ¿no? Sería el examen final, último, el final de los tiempos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el fin, ¿no? De la materia, ¿no? Entonces, la clase que viene creo que es 27 de mayo, ¿no? 27 de mayo. Y 3 de junio sería el examen final acumulativo, integrador, toda la materia, todas las unidades, todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos durante estos 18 años de estudio, o más, 60, 70, 80, los años que sean, todo lo vamos a volcar el 3 de junio, ¿no? O sea, 3 de junio, examen final. Ahí está. Es decir, hoy sería la anteúltima clase, el 27 de mayo la última clase, y el 3 de junio el examen final. ¿Quedó claro? Muy bien. Todavía veo que todavía se siguen agregando algunos chicos. Le digo que me manden por mail el tema que eligieron, ¿no? Entonces yo miro y veo también si no hay alguien que haya elegido también el mismo tema. Sí, la misma modalidad, el examen. No hay una manera más eficaz que esa, creo, hasta ahora, pero esa es la misma modalidad del examen final. Profe, Muy disculpe, bien. Sí, hola. Milena, a la misma modalidad como hicimos el primer parcial. Sí, misma modalidad. Bueno, a desarrollar. Sí. ¿Cuál es su tema, Irma? Porque no pude abrir mi mail, recién les dije que hasta recién estoy intentando abrir y queda girando una rueda
de la fortuna seguramente, o no sé de qué rueda de qué es, gira, gira y nos carga. Dígame, Irma, ¿cuál es su tema? No, no lo escuché. Argumentación jurídica, sí. En Nino hay muchas teorías sobre argumentación jurídica, ¿no? Está en el capítulo 7, me parece, 7 del libro de Nino. En realidad es enorme, ¿no? Me gustaría que por ahí lo vea, porque hay muchas teorías diferentes, ¿no? Pero me gustaría que desde el punto de vista de introducción al derecho, usted nos explique qué es argumentación jurídica. Toda la primera parte de ese capítulo es sumamente interesante porque explica qué es argumentación jurídica, para qué sirve, cómo interactúan la argumentación jurídica con otras disciplinas. Tiene mucho de elementos de lógica que nosotros vimos en el cursillo, tiene mucho ahí en argumentación jurídica. Es muy interesante ese tema. No, por ahí no quisiera que se adentre en las teorías porque ya son un poco más elevadas. Generalmente argumentación jurídica directamente la damos en filosofía, ¿no? Porque es muy elevado las teorías. Usted lo va a ver. Está en el libro del doctor Gómez también, ¿no? En este libro también se encuentra argumentación jurídica. Ya le digo, sí, es en el capítulo 7, al igual que en Nino van a encontrar argumentación jurídica. Pero vuelvo a reiterarle, me gustaría que dé tipo un concepto, puede nombrar las escuelas, hay diversas escuelas sobre la argumentación jurídica, pero son sumamente complejas. Por ahí es mejor que usted nos dé una aproximación de lo que es argumentación jurídica, para qué sirve, cómo interactúa con otras disciplinas, toda la primera parte, antes de entrar a teoría. Sí. ¿Algo más? Sí, así es. Sí. Le quería preguntar sobre ya dos. No te escuchaba, Tina. Repetime, por favor, Agustina. Si era No, empezamos así, hablábamos sobre que iba a ser individual, porque fue prácticamente, eso nació en el curso de la clase pasada, y después alguien dijo, bueno, ¿puedo hacer de a dos? Le dijimos que sí, y individual o hasta de a dos puede ser. Muy bien. ¿Alguien tiene preparado para darnos una charla de su trabajo de investigación? ¿Alguien lo preparó? ¿No? Muy bien. Los esperamos entonces para la semana que viene. Van a ser 15 días para la semana que viene. Muy bien. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros en el programa, ¿no? En el programa nosotros hemos hablado ya de la unidad 6, ¿no? Que hablamos sobre ética, derecho, metaética. Fue la última clase, ¿no? Hablamos sobre las teorías de la justicia, ¿no? Creo que les pedí que hagan un trabajo sobre las teorías de las justicias modernas, ¿no? Que es una aproximación a los autores modernos, ¿no? De Rawls, Nozick, Perelman. Los derechos fundamentales se refiere, que es la unidad 8, probablemente lo dé el jefe de cátedra en la última clase, ¿no? Que él va a hablar con precisión sobre eso. O eso se dio en
el cursillo de ingreso, ¿no? El cursillo de ingreso tuvimos derechos humanos. ¿Qué es lo que nosotros damos aquí? Lo mismo que damos en el cursillo de ingreso, es decir, toda la evolución de los derechos humanos. Ustedes se acuerdan que en esa evolución empiezan por los derechos sociales, los derechos del hombre, ¿no? Luego hay los derechos de los trabajadores, ¿no? Una segunda etapa, y en una tercera etapa donde aparecen los derechos del medio ambiente, es decir, toda esa evolución que nosotros vimos en el cursillo la tenemos que volver a rever. Es bueno que ustedes vuelvan a leer ese cuadernillo, de todas maneras, exactamente los de primera, segunda y tercera generación, exactamente. Luego, también todo lo que tiene que ver con los diversos tratados y convenciones internacionales que existieron, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones de derechos humanos existentes en el mundo y también en América Latina, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, que es de suma importancia en la actualidad, y todo lo que pasó con la reforma de 1994, por el cual esas convenciones sobre derechos humanos van a formar parte de nuestra Constitución Nacional. Es decir, eso es lo que abarca todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo no quiero entrar en esto porque en principio fue pactado con el jefe de cátedra que él dé una charla al respecto, ¿no? Lo que sí me interesaría hablar es sobre la otra unidad, que es la unidad 8, que es Sociedad, Derecho y Cultura, que es bastante interesante, muy buena para poder interactuar, sirve de base para muchas materias, muchas disciplinas se encargan de ello, como por ejemplo la sociología, la historia, el derecho constitucional, propiamente dicho, también forma parte de este estudio sobre la interacción que puede llegar a existir entre los conceptos de sociedad, derecho y de cultura, ¿no? Pero es bastante interesante porque esto deviene de una evolución del propio ser humano, ¿no? Porque nos vamos a preguntar, bueno, derecho, por lo menos alguna aproximación tenemos ya desde la unidad 1, de la unidad 2, ¿no? Hemos visto que de alguna manera el derecho es un conjunto de normas, ¿no?, que regulan la actividad de las personas en una interrelación, ¿no?, interrelación intersubjetiva, es decir, tomando los conceptos de diversos autores, ¿no? Es un conjunto normativo, evidentemente, el derecho, y que sirve para regular la conducta del ser humano, ¿no?, en su convivencia social, ¿no? Entonces, exactamente, le podemos agregar diversos elementos, como dice Brian, le podemos decir, bueno, el derecho también va a tener ciertas características, la coactividad, la coercibilidad, ¿no? Eso van a ser elementos que van a componer o van a formar parte de la construcción del concepto de derecho, ¿no? Pero, ¿qué es el derecho? ¿De dónde deviene el derecho, no? Obviamente que el derecho no va a servir de ninguna manera para una persona que viva en una isla, ¿no? Un Robinson Crusoe que esté en una isla, ¿de qué le sirve el derecho, no? Si no tiene otro para poder interactuar. Por suerte estaba Viernes. Todos se olvidan de Viernes, pero Viernes estaba en la isla también, ¿no? Con Robinson Crusoe. No estaba tan solo Robinson Crusoe, había sido. Pero bueno, para hacer un paralelismo con esta época, más o menos, el náufrago Tom Hanks en la isla, ¿no? De todas maneras ¿a quién le tenía Tom Hanks para poder interactuar? Si no, se volvía loco. De hecho, estaba loco, parece, ¿no? Pero ¿con quién interactuaba? Con Wilson, exactamente, ¿no? Hasta se peleó con Wilson, ¿no? Y lo echó de la balsa. Pero para que ustedes vean la necesidad del ser humano, el ser humano de por sí, el hombre, la mujer,
es un ser sociable por naturaleza, un ser sociable y un ser político por naturaleza. Esto ya lo descubrieron los griegos, ¿no? No solamente que al hablar sobre qué es el ser, ¿no? Sí, Alicia, Elie Chinoy, nos dice Alicia acá por el chat, Elie Chinoy es un libro de sociología inmenso, inmenso, junto con otro autor que es Raymond Aron, también a la par de Elie Chinoy se estudia en sociología. Sí, sumamente interesante. Sociología es una materia increíble, justamente se basa en esto, ¿no? En la sociedad, en la convivencia social, en los fenómenos que suceden en la convivencia social. Uno de los fenómenos es el derecho. Es el derecho, ¿no es cierto? El derecho, de todas maneras, para tener un parangón con la cultura, el derecho es una construcción, una obra del ser humano, ¿no? ¿Por qué es una obra? Y por ser una obra del ser humano se llama objeto cultural. ¿Ustedes se acuerdan allá en la revista número 8 cuando leíamos que hay diversas clasificaciones de objetos? Objetos materiales, objetos ideales y objetos culturales. Objeto cultural es toda obra del ser humano, ¿no? Entonces, el derecho también es parte de la cultura, ¿no? Es un objeto cultural. ¿Por qué? Porque es obra del ser humano. Toda obra del ser humano es objeto cultural. No es un objeto espiritual, no es un objeto ideal, ¿no? Es un objeto construido, creado por el ser humano. Así como los números, ¿no? Así como las matemáticas, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, el 1 o el 2 es algo, es un objeto tangible. ¿Podemos tocar el 1 y el 2? ¿No? Parece ser como que son objetos ideales, ¿no? Pero son objetos creados por el ser humano que sirven para, y bueno, ahí entramos en un problema, en un dilema de para qué sirven los números, ¿no? Pero es un dilema bastante difícil de explicar. De todas maneras, ¿por qué no? Sí, seguiremos con los dilemas. La idea es generar dudas, porque justamente eso es lo que después nos dice, bueno, no sé nada, sé muy poco, necesito saber más, y voy y busco otro libro, y me crean más dilemas, y seguimos con los mismos problemas, y así seguimos adquiriendo conocimiento. De todas maneras, volviendo a la construcción del derecho, ¿no? El derecho termina siendo un objeto cultural, ¿no? Y ahí es cuando aparece esta idea de que si el derecho es un objeto cultural, ¿qué es cultura? Entonces, hay otro libro bastante interesante de Vidar Campos, un autor argentino, constitucionalista, investigador de la historia argentina también, y que también investigó sobre filosofía, hizo algunos trabajos sobre filosofía y que en ellos investigaba, por ejemplo, el valor justicia, entre otros, ¿no? Y también los valores culturales, ¿no? Y en ese libro de Vidar Campos, él nos da un ejemplo bastante didáctico, ¿no? Nos dice, bueno, el hombre frente a una piedra. El hombre toma la piedra y empieza a cincelarla, empieza a trabajarla para crear una escultura en ella. Saca de la piedra o produce en la piedra o labra en la piedra una escultura, ¿no? La piedra en sí, y ahí es donde vienen los dos elementos de la cultura. La cultura tiene dos elementos. Uno, un elemento material, que sería el objeto en sí mismo. En este caso, la piedra, ¿no? El objeto en sí mismo puede tener un valor. Una piedra tiene el valor de una piedra, ¿no? Pero bueno, a ver, si esa piedra es un mármol de Carrara, bueno, ya tiene otro valor. Pero ese material se le llama también, cuando se habla sobre elementos de la cultura, se le llama sustrato, ¿no? ¿Es material o sustrato?
Entonces, el hombre, frente a una piedra, empieza a cincelarla con martillo, con el cincel, para crear en ella una escultura, ¿no? Un busto, ¿no? El busto de Kelsen, ¿no es cierto? Vamos a hacer el busto de Kelsen. Nos empezamos a trabajar sobre ese pedazo de piedra, ¿no? Sobre esa roca, frente a nosotros. Una vez que terminamos, el hombre le impone a esa piedra un sentido, otro elemento más, que es un elemento espiritual, dice Vidar Campos, ¿no? Ese objeto va a tener su pericia, su arte, su profesión, le va a agregar también otro tipo de valor, ¿no? En este caso, en un primer momento, va a ser un valor íntimo, subjetivo de cada uno. Por ejemplo, nosotros nos ponemos a hacer una obra, un libro, un cuento, una poesía. Le escribimos una poesía a nuestro novio, a nuestra novia, ¿no? Queremos quedar bien, es el cumpleaños de él o de ella, entonces le escribimos una poesía, ¿no? Los pájaros cantan, el sol brilla, la luna asciende, el mar marea, y etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. No así, un poquito mejor seguramente, y expresamos nuestros sentimientos. Entonces, frente a nosotros está el papel, frente a nosotros está la lapicera, pero lo que pone el hombre en el objeto es su propio valor, ¿no es cierto? Vidar Campos dice pone su espíritu, ¿no? Entonces, por un lado, como elementos de la cultura vamos a tener el sustrato, el material, ¿no? El objeto en sí mismo. A eso se le agrega un valor que le da el autor, ¿no es cierto? Entonces, pero de allí devienen diversos problemas, ¿no? Uno de ellos es, el autor puede llegar a decir, esta obra, puede jactarse de su obra, ¿no? Y decir, esto es lo mejor del mundo, ¿no? Esto es realmente, es más, le puede dar un valor y puede decir, esto es bellísimo. Ahora, ¿qué pasa? El autor lleva esa escultura. Sí. Puede ser un objeto de uso o un objeto estético también, dos cuestiones. Totalmente, totalmente. Pero hablando de poner en la obra valores, de transformar un objeto material sin ningún tipo de valor en un objeto con un valor agregado que deviene de la obra, del espíritu del hombre, ¿no? Como para poder describir derecho, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? El hombre le puede dar un valor y puede decir, esto es realmente bello, el autor, ¿no? Pero si lleva a una exposición, ¿no? Lo pone en el pasillo de la facultad, ¿no? Y lo expone frente a los demás compañeros que están en la facultad, los demás profesores, etcétera, ¿no? Algunos de ellos dirán, más o menos, no me gusta, es feo. Otros pueden decir, es bello, ¿no? O sea, pueden llegar a coincidir o no con ese autor. Por eso es que la problemática que tiene lo axiológico, ¿no? Lo valorativo, o como dijo Sergio, lo estético, ¿no? La problemática de saber si algo, en definitiva, es bello por sí mismo o el grado de belleza es otorgado desde otro punto de vista, de un punto de vista que no sea del autor, ¿no? De todas maneras, la cultura... Y ahí viene otro elemento de la definición de objeto cultural, que es la aprehensión del objeto y la hermenéutica, digamos, cuando me apropio de su significado. Exactamente. Ese es otro elemento ya que deviene del otro, ¿no? Porque cuando nace, a ver, el autor va a decir, es bello, es mi obra, yo le impuse a esta obra un determinado valor, ¿no? Pero otro, el que está fuera, por eso yo decía este ejemplo de la exposición de la obra, ¿no? El que está fuera puede apropiarse, es más,
hay obras, y desde el punto de vista cultural específicamente y de lo estético, ¿no? Hay obras que tienen un determinado significado para el autor, pero que significan totalmente otra cosa y a veces absolutamente distinta para las otras personas que están viendo la misma obra, ¿no? Entonces pueden tener diversos significados. Generalmente los autores de literatura, de poesía principalmente, se entiende que no se debe explicar la obra, ¿no? La obra debe trascender a las emociones del que la lee, ¿no? Y el que la lee, el que debe apropiarse, como decía Sergio, ¿no? Hacer una hermenéutica de ello, apropiarse de ello, ¿no? Y decir, bueno, esto me genera determinadas sensaciones, determinados sentimientos, determinadas emociones, etcétera, ¿no? Pero esto todo en el marco de la cultura desde el punto de vista abstracto, ¿no? Pero teniendo en cuenta la interacción con el derecho, ¿no? ¿Dónde incide, dónde hay una relación entre la cultura y el derecho? Justamente esto se da en el ámbito de lo social, ¿no? Es en el ámbito de lo social donde interactúa la cultura y el derecho. De todas maneras, como ya lo dijimos, volvemos a repetir, el derecho es un objeto cultural. De por sí es una construcción, una obra del ser humano, por lo tanto es parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura, parte de su cultura. De esa manera también se entiende su aproximación en cuanto a cuáles son los objetivos y los fines que persigue el derecho en cada sociedad. Difiere muchísimo. Difiere porque cada sociedad tiene su propia construcción cultural, ¿no? Entonces, van a haber sociedades en donde van a haber una democracia con unas ciertas características y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo en otros países la democracia es de esta manera y en nuestro país la democracia es de otra manera? ¿Cómo puede ser que haya imperado una determinada ideología en una cierta sociedad y en esta sociedad no impera esa ideología? ¿No somos todos seres humanos, no? En realidad, la construcción cultural infiere mucho en la sociedad y también en la construcción del derecho, ¿no? Yendo a lo social, ¿no? Y interactuando con estos dos conceptos, ¿no? Yendo a lo social, obviamente que tenemos que retomar todo eso que nosotros estuvimos hablando en algún momento, de que esa construcción de lo social deviene del individuo en unión, tratando de satisfacer necesidades básicas, ¿no? Si el individuo en unión con otro individuo trata de satisfacer necesidades básicas, lo primero que va a necesitar es una cierta organización. El individuo, como ya lo estudiamos, en un estado de naturaleza, ¿no? Como dirían los contractualistas, ¿no? En ese estado de naturaleza en donde está desprendido de todo, despojado de todo, no tiene nada, el individuo no tiene nada. En ese momento el individuo, en unión con otros, lo primero que busca es satisfacer necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Creo que ya lo hablamos esto, ¿no? Esas necesidades básicas van a ser vestimenta, seguridad, alimentación, ¿no? Va a pasar por ahí esas primeras necesidades básicas. Para eso se va a necesitar una organización, pero ¿cómo se genera la organización en un grupo de individuos, ¿no? Obviamente que la organización se genera siempre y cuando haya un liderazgo, ¿no? Y si hay un liderazgo hay autoridad. Pero ¿cómo se crea la autoridad en un grupo, no? Por supuesto que en una primera instancia esa autoridad se creaba en base a la fuerza física, ¿no? El que más fuerza física tenía era el líder, ¿no? Pero eso fue evolucionando en la historia de la humanidad, por supuesto, ¿no? Ahora ya no se habla de autoridad del punto, o poder, porque la autoridad, tras la idea de autoridad, se genera también una idea que va a generar luego teorías del poder, ¿no? El poder que detenta la autoridad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es poder, no? La posibilidad de poder determinar o poder organizar y decidir fehacientemente cuáles van a ser
las acciones que van a realizar cada uno de los individuos. Es decir, a uno le va a decir, la división de trabajo, ¿no? A uno le va a decir, usted va a buscar agua, usted va a cazar, ¿no es cierto? Usted va a mantener el fuego encendido, ¿no? Entonces, en esa división del trabajo generado por la autoridad, ese poder le da la posibilidad de gobernar, ¿no? La gobernanza deviene específicamente de esa atribución que tiene la autoridad emanada del poder, ¿no? Ahora, el poder en un primer momento se generaba a través de la fuerza física, ¿no? Allá en Pero los albores de la humanidad. a Sí. partir de ahí también tenemos otros elementos que van a influir, digamos, en esta manera de quién detenta el poder, porque entre esos individuos van a haber egoísmo, van a haber vanidad, va a haber rencor. Entonces, a partir de ahí como que hay un grado más de evolución donde se debe tener en cuenta ciertos ítems para que se respete esa autoridad, digamos. Por eso es que llega el elemento de coacción o coerción, digamos, y de autoridad. Esto generó con el tiempo, toda esta problemática, Sergio, genera con el tiempo que se creen sistemas de gobierno. ¿No? Exactamente. Sistemas de gobierno. ¿No? Si nosotros vemos la historia de la humanidad, que ya lo habremos visto en la primaria, en la secundaria, ¿no? Esta historia de la humanidad en la cual se crean sistemas. ¿Cuáles son los sistemas de gobierno? La monarquía, Claro. ¿no? Un sistema de gobierno unipersonal, ¿no? El feudalismo, ¿no? El totalitarismo, ¿no es Bueno, cierto? desde lo filosófico se explica, digamos, del estado de naturaleza al, al estado de sociedad y después al del contrato social, digamos, como esa evolución, digamos. La evolución que es lo que pretendemos explicar, es el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿No? Entonces, en un primer momento, esa autoridad que detentaba el poder a través de la fuerza física, ¿no? Obviamente que eso ha tenido una gran evolución en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, el poder no es solamente fuerza física, ¿no? No es el pueblo que más fuerza física tiene el que domina el mundo, ¿no? O aquellas personas que tienen más fuerza física es la que está es intendente municipal, ¿no? Entonces, ¿cómo es la evolución del poder hasta este momento? A grandes rasgos, ¿no? Porque si no tenemos que estar como 5 días hablando sobre eso. A grandes rasgos, ¿no? Hay, por supuesto, una evolución pasa también porque el poder va a depender de que el Estado, hablando ya como país o como nación, tenga una fuerza militar eficiente, superior a las demás, moderna, ¿no? O también del poder económico o comercial, ¿no? De hecho, hay países que no tienen una fuerza militar importante, pero tienen poder económico y comercial, ¿no? Y con eso también tienen o inclinan la balanza en el mundo realizando ciertas determinadas medidas para que los demás le tengan en cuenta, ¿no? No es lo mismo un país del sur, ¿no? Que un país desarrollado del norte. Hay una diferencia, pero ¿dónde está la diferencia específicamente? En el poder. En el poder, ¿cierto? ¿Qué sería poder económico, poder comercial, etcétera, ¿no? Sí, el poder se ejerce, el poder como influencia también es otro tema. Todo esto es sociología, vuelvo a reiterar, ¿no? Esto es cierto, se puede hablar de poder como influencia, ¿no? Relación de poder. Como relación entre otras personas que tienen poder, ¿no? Impunidad también generado por el poder, ¿no? Es decir, no todos van presos. No todos los que cometen delitos van presos, ¿no? Y es una cuestión que tiene que ver con el poder, ¿no? Pero hablando, no quiero hablar en términos particulares, sino en forma macro, ¿no? Porque tenemos que hacer una visión
macro de todo, ¿no? Para poder entender luego lo particular, lo que pasa al lado nuestro, lo que pasa alrededor. Entiendo a dónde quieren dirigirse porque ustedes sienten, uno siente el poder, ¿cierto? Siente el ejercicio del poder. El poder se ejerce, ¿no? El que tiene poder lo ejerce sobre otras personas. Como dice Esteban, influye, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero para poder entender esto, ¿no? Tenemos que retrotraernos en la historia, ¿no? Y hablar de la construcción de lo social y de la construcción del Estado, para luego hablar de los sistemas y para llegar a la democracia, en definitiva, que esa es mi idea, ¿no? Entonces, en esa construcción de la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad también necesita de otro elemento sumamente esencial, porque como dice Sergio, y como ustedes también lo habrán visto, creo que Alicia también lo decía, bueno, ¿qué pasa cuando se pierde el poder físico, ¿no? Si estamos hablando en aquella época, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde el poder económico? Puede ejercerse un golpe de Estado, por así decirlo, para hablar ahora, o puede derrocarse a una persona, en definitiva, ¿en base a qué, no? O en base a qué se sostiene aún si comete algún tipo de error en su gobernanza, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque ahí aparece otro elemento más necesario para la construcción, de luego, de los sistemas de gobierno, ¿no? Que es la legitimidad. Es decir, el gobierno, la autoridad tiene que ser legítima, ¿no? Estar legitimada de alguna manera, ¿no? Los soberanos decían, el mismo naturalismo teológico lo sostenía de esa manera, ¿no? El poder viene de Dios directamente a los reyes, ¿no? Los reyes decían, nosotros gobernamos por mandato divino, es Dios el que nos dice que estemos aquí. De hecho, la monarquía, luego el poder se pasaba por lazos de sangre, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde llegaba esta teoría del poder, hasta dónde se mantenía, ¿no? Esta idea de que el poder venía de Dios directamente hacia ellos, ¿no? De hecho, eran los miembros jerárquicos más altos de la religión del Estado quienes coronaban al rey, ¿no? Entonces era como que le daban una bendición extrahumana, ¿no? Del más allá, para que el rey se mantenga en el poder, ¿no? Desde otro punto de vista, y para que nosotros lo veamos mejor, ¿no? La legitimación en la época feudal pasaba no solamente porque el rey recibía el mandato divino, sino que los señores feudales mantenían también el poder del rey, ¿no? De hecho, ustedes habrán visto esto ya en el cursillo, ¿no? Y lo van a ver ahora cuando lean Derechos Humanos, ¿no? En 1215, ¿no? Juan Sin Tierra, ¿no? Que tiene que convenir de alguna manera con los señores feudales, ¿no? Para poder continuar con su poder, ¿no? Los señores feudales en esa época, en la época medieval, era lo que construían alrededor del rey el verdadero poder. No solamente era el rey, sino el rey y los señores feudales, que tenían castillos, que tenían tierras, etcétera, y que se manejaban en sus tierras como si fueran pequeños monarcas, ¿no? También en Oriente esto se daba, ¿no? Y acá, por ejemplo, en Historia Constitucional, cuando Fernando VII recupera la libertad y se está organizando las provincias unidas del Río de la Plata, digamos, era la discusión entre si él debía mantener el poder, como era el heredero de la corona, digamos, o si el poder ya había retrovertido digamos, a las provincias, a los originarios, digamos. En España se da un fenómeno sociológico también, ¿no? Un fenómeno que luego trasciende también a nuestra frontera, llega hasta nosotros, ¿no? Cuando Napoleón invade España, ¿no? Es cuando empieza en las colonias la idea de la independencia, ¿no? Bueno, España se quedó sin rey,
España está invadida por otro país, ¿no? Por otro imperio, por Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó en España, no? En España aún se mantenía el poder porque empezaron las ciudades, ¿no? Empezaron los alcaldes de esas ciudades a ir conformando, que eran los lugares donde todavía imperaba la defensa de España, ¿no? Hasta llegar al sur de España. Empezaron a crearse los cabildos, ¿no? Los cabildos eran los representantes del pueblo de España, ¿no? El pueblo libre de España, ¿no? Y que todavía tenían en cuenta al rey Fernando como rey y monarca, ¿no? No solamente de España, sino de todas las colonias españolas en el mundo. Pero eso dio lugar también a que tengan autonomía, ¿no? Y es ahí donde aparece la idea de la autonomía, que ahora está reflejado en la Corte con el fallo de la ciudad de Buenos Aires, y que también las municipalidades ahora en Argentina tengan la autonomía que tienen, ¿no? Que devenían de ese suceso español, ¿no? Pero retomando, volviendo a la época medieval, ¿no? Exactamente, los consejos de regencia se llamaban exactamente. Pero retomando la época medieval es interesante porque, y teniendo en cuenta también el naturalismo racionalista, ¿no? La época medieval termina, ¿no? Con la aparición del racionalismo, con la aparición del iluminismo, que también cambia como paradigma la relación de lo social, de lo cultural y del derecho, por supuesto que sí, ¿no? Porque con la Revolución Francesa, con la independencia norteamericana, hay un fuerte enfrentamiento contra las monarquías, hay un derrocamiento de las monarquías como paradigma de poder, ¿no? Hasta ese momento el paradigma del poder, el modelo de poder era lo monárquico, era el sistema imperante, ¿no? Entonces aparece con esta revolución en el mundo, la revolución de las ideas, ¿no? Aparece una nueva forma de gobernar, ¿no? En donde hay una redistribución del poder, ¿no? Y aparece el contractualismo, por supuesto que sí, ¿no? Y aparece la división de los poderes, ¿no? La división de los poderes, de que no todo se concentra en la monarquía. Se van a dividir los poderes, va a aparecer el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? El poder ejecutivo, ¿no? Y cada uno va a tener su propia injerencia, sus propias atribuciones, sus propias facultades, ¿no? Van a aparecer, sí. El desplazamiento del sujeto de poder también, porque el poder lo tenía Dios y ahora lo tiene el sujeto en este cambio de paradigma, digamos. Exactamente, va a aparecer la razón del hombre como la que va a atribuir la idea de autoridad, ¿no? Y él cambia el paradigma también de legitimidad, ¿no? El paradigma de legitimidad va a pasar ahora por la legitimación de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Empiezan a tener más fuerza la opinión de los ciudadanos sobre la elección de las autoridades, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparecen diversas formas de elección. Esto no quiere decir que la democracia, ¿no? El federalismo, como dice Esteban, o las confederaciones, no hayan existido anteriormente, sino que simplemente este momento es un cambio paradigmático, ¿no? En donde, a ver, ya en Grecia existía la idea de las ciudades-estado, ¿no? Es decir, Atenas, ¿no? Era una ciudad-estado. ¿Por qué era una ciudad-estado? Porque para ellos la ciudad era el país, la nación, el imperio, todo era esa ciudad, ¿no? Sí salían a conquistar a otros territorios, etcétera, pero todo era Atenas, no era el territorio más extenso que Atenas, era ciudad-estado, ¿no? Y también ya ahí se practicaba de alguna manera la democracia, ¿no? También en Roma, por supuesto que sí, Roma pasó por momentos
de sistemas de imperio, sistemas de gobierno, ¿no? De imperio, sistema republicano, sí existía una suerte de división de poderes, sí existía una idea de democracia, sí existía una representación de los ciudadanos, sí también, sí por supuesto, ¿no? Pero ¿dónde aparece realmente, en qué momento histórico de la humanidad? Aparece recién en esta época, ¿no? En la época moderna, ¿no? Cuando empieza la época moderna, ¿no? Pero ¿por qué aparece esto? Porque hasta ese momento, y es ahí donde tenemos que ver otros autores, tales como Marx, por ejemplo, ¿no? Entonces, que Marx nos va a decir junto con Engels, bueno, en este momento aparece un nuevo estamento social que hasta ese momento no existía, ¿no? Es decir, allá en Grecia, en Roma, bueno, se hablaba de los ciudadanos romanos y de los esclavos, punto, ¿no? En la época feudal hablábamos de los plebeyos y de los nobles, ¿no? Pero nunca, jamás existió un estamento social intermedio, ¿no? Es en esta época con el auge también del comercio, ¿no? El auge del comercio, y esto es bastante interesante porque el comercio también influye y la economía influye. Ustedes van a ver en los libros que van a decir, bueno, en la sociedad, en lo cultural y en el derecho influye la economía, la religión, influyen muchos factores. Hay muchos factores que influyen en la evolución de lo social, ¿no? La evolución de lo social que luego tiene su repercusión en el derecho, ¿no? Y que también tiene su repercusión sobre lo cultural. La economía en esta época es muy interesante porque principalmente en el mar Mediterráneo, ¿no? Disculpen que esto parece una clase de historia así medio general, pero es bastante, estoy haciendo un vuelo rasante, también es un poco más largo de explicar, pero estoy buscando la vuelta para llegar a la conformación del Estado, ¿no? Cuando en esta época, ¿no? Es interesante las ciudades italianas, ¿no? Las ciudades italianas son muy interesantes, las ciudades puerto italianas, porque el comercio en el mar Mediterráneo es muy fuerte, ¿no? Y el comercio desplaza en algún momento, la economía fuerte desplaza en algún momento como factor determinante de la riqueza de las naciones, como único factor determinante, a la guerra, ¿no? El comercio entre las naciones en realidad también genera, se dieron cuenta que se generaba muchísimas ganancias, ¿no? Entonces, en estas ciudades puertos, ¿no? Es donde se empieza a generar que las autoridades de estas ciudades tengan que retribuir de alguna manera y brindar ciertos servicios a los ciudadanos que estaban en esas ciudades, ¿no? Entonces, y aparte de eso, como segundo elemento, los comerciantes empiezan a tener un pasar económico mucho más fuerte, asemejándose a los nobles, ¿no? En gran medida. Y esto ya sucedía en Egipto, no es que no pasaba solamente en Europa, ¿no? También pasaba en Egipto, en la época de los faraones, ¿no? Donde existían grandes mercaderes, ¿no? Pero es muy fuerte lo que pasó en Europa, ¿no? ¿Qué pasó en Europa, ¿no? Esto generó un nuevo estamento social. Entonces, vamos a encontrar a la nobleza, a la monarquía, a la nobleza, a los plebeyos, ¿no? Pero va a haber un estamento social intermedio que se va a llamar la burguesía, ¿no? Va a aparecer la burguesía en la historia de la humanidad, ¿no? La burguesía, que van a ser aquellos trabajadores que se enriquecieron, ¿no? Que principalmente son comerciantes, ¿no? La burguesía que hasta la actualidad es muy fuerte, ¿no? Hay muchos trabajos sobre ello, como decía
Alicia, bueno, Aarón habla mucho sobre ello, Chinoy también, ¿no? Sobre la burguesía como estamento social predominante de esta época, de la época, con su aparición en la época feudal y con su desarrollo en la época moderna y hasta en la actualidad, por supuesto que sí. Esto dio también la posibilidad de que esos comerciantes ricos se posicionen como estamento social, pero ellos no vivían en un castillo, ¿no? No eran señores feudales, ¿no? Ellos vivían en una ciudad, acuérdense, vivían en una ciudad portuaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a exigir estos nuevos ricos de esa época? ¿Qué van a exigir a las autoridades de esa época? Van a exigir servicios, ¿no? Y es esto que aparece con estas ciudades italianas, ¿no? Empieza a desarrollarse por toda Europa, de que las ciudades, en definitiva, empiecen también, no solamente va a pedir impuestos o tributos la corona o el señor feudal, ¿no? Sino que también las ciudades van a empezar a decir, bueno, páguennos una tasa por servicio, ¿no? Nosotros le vamos a brindar, obviamente que en esa época era dificultoso el agua, imagínense las cloacas, ni hablar de la iluminación, imagínense, ¿no? La limpieza de esas grandes urbes con grandes aglomeraciones que necesitaban ser ordenadas y ser limpias para evitar enfermedades, ¿no? La salud, la seguridad, por supuesto, en esa época. Entonces, es cuando la autoridad empieza a brindar servicios, empieza a tributarse para ello, ¿no? Pero no se tributa ya más al monarca, ni al señor feudal que está en su castillo, ¿no? Se empiezan a tributar autoridades de ciudades, ¿no? Entonces, volviendo un poquito para atrás para ver el nacimiento. Se empieza a delegar el poder en los funcionarios, entonces, que van a ser los encargados de recaudar los tributos y ofrecer los servicios, digamos. Exactamente, exactamente. Y esos mismos funcionarios no van a devenir de la nobleza, no van a ser los monarcas, sino que de dónde van a nacer, de dónde van a criarse, dónde van a interactuar esos mismos funcionarios de la misma ciudad. Entonces van a ser vecinos de la misma ciudad que empiezan a tener autoridad legitimados por sus propios vecinos, ¿no? Entonces, esta idea de poder, de autoridad, va a crear por encima del individuo una estructura, ¿no? Una estructura ideal, porque en definitiva nosotros nos podemos tocar, no podemos decir este es el Estado nacional, esto es el Estado municipal, no podemos decir. Pasamos por la intendencia municipal, por ejemplo, supongamos. Hoy nuestra intendencia municipal está cerrada por COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay ninguna gobernanza si no hay nadie en la intendencia, o aún así hay gobierno municipal, ¿no? El Estado municipal sigue existiendo aún. Claro, hay porque el poder ya está instituido. Hablamos de una institución, el poder como institución, digamos, que sigue funcionando. Exactamente, el poder desde el punto de vista de lo institucionalizado. Acuérdense que nosotros hablamos de que el sistema jurídico también está institucionalizado, eso ya lo estudiamos, ¿no? La idea del Estado también se crea como si fuera un ente, ¿no? Una estructura creada por los ciudadanos por encima de ellos y que se encarga de gobernar, ¿no? De gobernar, de organizar y de regular con normas la conducta de los ciudadanos, ¿no? Entonces, se crea esta idea de Estado por encima de lo social, ¿no? Lo social existe, tiene que ver con la interacción de los individuos entre sí, pero por encima de ello está la autoridad, el poder y el Estado, ¿no? El Estado es el que está por encima de los ciudadanos con objetivos específicos.
Y ahí viene otro problema. Ahí viene otro problema porque entramos en el campo de lo ideológico, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos de un Estado, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que tenemos que propugnar? Supongamos que nosotros somos la autoridad de un Estado incipiente, que estamos creándolo ahora, en este momento. Es muy interesante ese ejercicio, porque ahí realmente es como vemos ideológicamente quiénes somos, ¿no? Y si sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos, ¿no? O de dónde venimos también, depende. Pero supongamos, nosotros creamos un Estado en este momento y nosotros somos la autoridad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestro Estado que estamos creando? Hay muchos juegos de computadora sobre eso, ¿no? Cree su ciudad en una isla, cree su ciudad, Estado, Age of Empire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que va por el 12 ahora, en donde uno crea un imperio, ¿no? Pero bastante interesante porque el Estado, y ahí empieza a dividirse ideológicamente cuál es el fin del Estado, cuál es el fin que debe perseguir un Estado. Obviamente que desde el punto de vista de una teoría francesa, ¿no? Desde aquella época se habla de las ideas liberales, por supuesto que sí, ¿no? Nacen las ideas liberales que devienen desde la independencia norteamericana, de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? En donde, exactamente, como dice Waldo, ¿no? En donde van a haber solamente 4 funciones del Estado, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que dice Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Como autores paradigmáticos del liberalismo, ¿no? El día que digamos, bueno, yo soy liberal, bueno, ¿leíste a Adam Smith y David Ricardo? No, bueno, no, vamos a leer primero y después. Son libros, La riqueza de las naciones, 1776, ustedes leen y es como si anoche escribieron. Es increíble, ¿no? Exactamente, como dice Esteban, lo que se garantiza son 4 funciones: seguridad, salud, educación y justicia. El Estado tiene que garantizar estos servicios, se ocupa de ellos, ¿no? Entonces, un Estado liberal dirá, bueno, salud gratuita para todos, educación gratuita para todos, justicia nos encargamos nosotros, la seguridad nos encargamos nosotros, se encarga el Estado, ¿no? A eso, esa es desde el punto de vista teórico, ¿no? No hay todavía reflejado hasta la actualidad un Estado que realmente haya adoptado desde el punto de vista puro una ideología. Ustedes dirán, bueno, pero China adopta una ideología comunista. No. Y ustedes dirán, Estados Unidos es el abanderado de la libertad. No, tampoco, ¿cierto? Aún así, estos estados, uno, comercia con el resto del mundo, ¿no es cierto? Tiene inversores multinacionales dentro de su propio territorio, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, ¿no? El otro país, dicen, bueno, el Estado liberal no se va a entrometer en lo que es la economía y lo comercial. Sí, sí. El Estado norteamericano subsidia, el Estado norteamericano impone restricciones a la economía, a la exportación, a la importación. Sí lo hace, sí lo hace. ¿Regula los mercados? Sí, regula los mercados. Sí, también regula los mercados. De hecho, en Boston creo que están los mercados de granos, hay los mercados que manejan el precio de venta de esos productos en el mundo, ¿eh? No es que barriles de petróleo pasa también por el mercado norteamericano, etcétera. O sea, impone restricciones a otros países, le impone sanciones económicas y comerciales a otros países.
y esto es una noticia, ¿no? Es una información, no es que pueden llegar a cortarnos, si se cortan, ya saben por qué. El Estado venezolano compra, vende petróleo hacia Rusia, ¿no? Y es interceptado los buques en el mar, en el océano, Esto ¿no? todo, profe, tiene que ver con los dos elementos del Estado liberal, ¿no? Que son la idea de propiedad privada y la idea de libertad individual, Claro, que regulan, digamos, por ejemplo, con el tema de la teoría de la riqueza de las naciones, cuando escriben la teoría de la competencia perfecta. Supuestamente la competencia perfecta es como un ideal nomás, pero no se llega a dar en la realidad porque no. Incluso hay leyes que van prohibiendo la idea de los monopolios, van regulando, como usted decía recién. bueno, ahí entramos en otro tema, vamos a tener que explicar todo eso, Sergio. Ahí abrimos derecho comercial, entramos a otra materia, derecho comercial, y entramos a la fase económica, obviamente, ¿no? En la fase económica, ¿qué pasa? ¿No es cierto? La economía también va a formar, como les dije hoy, parte de la construcción de la ideología que va a determinar el objetivo o fin de un Estado, ¿no? Por un lado, vuelvo a reiterar y para terminar con las ideas del liberalismo a muy grosso modo, porque en realidad dentro del liberalismo a su vez hay diversas divisiones ideológicas también, ¿no? Estas funciones son inherentes al Estado, estas cuatro que le dije, ¿no? Y la idea de la libertad individual por encima de todo, ¿no? Y bueno, es bastante discutible y bastante interesante también este tema, porque cómo hablar de libertad individual en una convivencia social, ¿no sería una contradicción? De todas maneras, los autores liberales son muy... los argumentos son muy fuertes los que dan, ¿no? Pero la economía, ¿no? ¿Cómo incide la economía? Y esto también deviene de la historia, ¿no? Tendríamos que explicarlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Siguiendo con esa línea de tiempo que veníamos desde la época, en los albores de la época moderna, entre la época medieval y la época moderna, con el auge del comercio y la economía, también se da otro fenómeno sociológico en el mundo económico, comercial y social, que es la revolución industrial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la revolución industrial? Aparecen las máquinas en el mundo, ¿no? Aparecen las máquinas a vapor, ¿no? Los telares a vapor, en donde se necesitaba por ahí 10, 15, 20 personas que estén hilando, tejiendo, etcétera, ponían una máquina a vapor y la máquina a vapor no se quejaba, no tomaba agua, no se iba al baño, no paraba a descansar, no se iba a dormir ni nada, estaba a las 24 horas trabajando, ¿no? Siempre y cuando haya un operario que le está atendiendo, hacía el trabajo de 10 a 20 personas, ¿no? Entonces, esto generó muchísimas consecuencias, ¿no? De hecho, generaron las primeras huelgas, ¿no? de trabajadores, la relación entre patrones y obreros, aquellos que tenían industrias y sus trabajadores se fue destruyendo en base a menor salario, mayor cantidad de horas de trabajo, etcétera, ¿no? Y es ahí cuando se empiezan a peticionar los derechos sociales de las personas, ¿no? Empiezan las huelgas y esto también tuvo su consecuencia nefasta y más alta de por sí, con la mayor trascendencia, con la quema en Estados Unidos de una fábrica con los obreros adentro que estaban haciendo huelga, ¿no? Y es por eso que se conmemora el 1 de mayo, ¿no? Como Día del Trabajador. Pero esto se daba en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, esta problemática de... Pero ¿por qué? ¿No es cierto? Porque los obreros empiezan a organizar exactamente, ¿no? Empiezan a organizarse y a peticionar por sus derechos, ¿no? Principalmente porque entre los obreros había una gran cantidad de niños que trabajaban, de mujeres que trabajaban en una forma casi inhumana y sin ningún tipo de protección
jurídica, del derecho, ¿no? Entonces, es cuando aparece también la idea de la lucha de clases, ¿no? Marx y Engels empiezan a escribir, a interactuar. Marx no es una mala palabra, es un autor. No es un autor, es un filósofo que escribe un libro trascendental que se llama El Capital. Marx escribe El Capital. La Biblia del capitalismo la escribe Marx. Así que aquel que dice que es capitalista y ahí dice que Marx es una mala palabra, primero que no leyó, ¿no? Y no sabe que en realidad tiene que leer a Marx para poder explicar lo que es ser capitalista, ¿no? De todas maneras, Marx y Engels van a explicar la aparición de la burguesía y la idea de la lucha de clase bastante interesante. Hay un libro que se llama El Manifiesto Comunista, tampoco es una mala palabra, ¿no? Es simplemente una ideología. De todas maneras, si creen que es una mala palabra, léanlo primero y después vean si es una mala palabra o no. Depende. Subjetivamente, pero con una opinión crítica, ¿no? ¿Cuál es la opinión crítica? Obtener el conocimiento primero y después ver, evaluar, pero con conocimiento, ¿no? En ese manifiesto comunista, en la primera parte, en el primer capítulo, va a explicar parte también de lo que explica en El Capital, pero un poco más resumido, por eso les digo que eso es más breve, más rápido de leer en este tiempo que necesitamos vivir a mucha velocidad. Va a explicar que Marx va a explicar la aparición de la burguesía, ¿no? Va a explicar la problemática de la revolución industrial, ¿no? De las máquinas, etcétera, ¿no? Y va a decir, bueno, en el mundo, en la historia de la humanidad, siempre hubo lucha de clases. Nunca dejó de existir la lucha de clases, ni va a dejar de existir la lucha de clases. Manifiesta lo siguiente, ¿no? Los plebeyos contra los señores feudales, los súbditos contra el monarca, contra la monarquía. Pero en esta época no va a aparecer la idea del proletariado, ¿no? En contra de los capitalistas, ¿no? En contra del capital, el proletariado y es decir, los obreros, ¿no? Y aquellos que tienen el capital, ¿no? ¿Y qué es el capitalismo, no? Para hacerlo muy breve también. Supongamos, realmente me satisface mucho una imagen, digamos así, del capital como si fuera una caja, ¿no? Los norteamericanos dicen el black box, dicen la caja negra, ¿no? Entonces, como si fuera una caja, ¿no? En donde esa caja entra, por un lado, se crea el capital, es el capitalista que ingresa con un cierto poder económico, ¿no? Ingresa al capital con ese dinero para generar una empresa, para generar un negocio determinado, una fábrica, ¿no? Entonces, inyecta a esa caja, a esa fábrica, dinero, ¿no? Ingresa algo de económico, ¿no? Entonces, en esa caja no va a necesitar, obviamente, de que se produzca el trabajo de la forma más eficiente. La idea de eficiencia recién aparece con el capitalismo japonés, ¿no? Que hace algunos años inclusive un autor japonés, no me digan que le diga el nombre porque es medio difícil, ¿no? Explicó que estábamos en los albores del fin del capitalismo, ¿no? Pero que de todas maneras, decía él, anticipaba ya que el capitalismo iba a buscar la forma de volver a recomenzar nuevamente con su propio sistema. ¿Y cuál es el sistema del capitalismo? ¿No? El capitalismo en esa caja inyecta dinero, ¿no? Dentro de esa caja se produce trabajo, ¿no? El valor que se agrega dentro de esa caja al capitalismo es trabajo, ¿no? Trabajo significa horas de personas, horas hombre, ¿no?
generando algún tipo de producto, ¿no? Es decir, la transformación de la materia prima en un producto elaborado, ¿no? Un producto que contenga algún tipo de valor, ¿no? Ese producto se vende en lo que Sergio nos dice, bueno, es el mercado, pero dejémoslo ahí primero, ¿no? Luego, ¿qué obtiene el capital? ¿Qué obtiene el capitalista? Obtiene primero el precio del valor de la producción. Es decir, primero paga la materia prima, segundo, sí, no, exactamente, ya vamos para ahí. Segundo, paga las horas de trabajo, paga el valor agregado, ¿no? Y luego lo que obtiene, como dice Noel, exactamente se llama plusvalía, que en realidad es la ganancia, ¿no? Es decir, yo en Mercado Libre compro un reloj, ¿no? Compro un reloj, le limpio un poco, le pongo un moñito, algo así, le cambio alguna cosita así y vuelvo a vender por el doble, ¿no? Y eso es mi ganancia. ¿Qué hago con esa plusvalía? ¿Qué hace el capitalista con esa plusvalía? Inyecta nuevamente en la misma empresa o genera otra caja negra, ¿no? Genera otro capital más, ¿no? El capital se vuelve a reinvertir, se reinserta nuevamente en ese circuito y el circuito continúa una y otra vez, ¿no? Lo que se decía era, bueno, en algún momento el circuito se va a terminar. ¿Por qué? ¿Dónde se inserta ese circuito, ¿no? De obtener ganancias, volver a insertar para mayor producción, para obtener mayor ganancia, para volver a insertar, para obtener más producción todavía, para poder volver a tener más ganancias todavía y volver a insertar nuevamente. ¿Dónde esto se produce? En el sí, contrata más trabajadores, contrata más máquinas, abre otras sucursales, vuelve a reinsertar nuevamente, pero esto se da en un marco determinado. Eso se llama mercado. .com.ar, pasamos a otra cosa totalmente distinta. ¿Qué es el mercado? ¿No? El mercado es un ámbito en donde hay oferta y demanda. El mercado no es una creación del capitalismo, por supuesto que no es una creación del liberalismo. Ya el mercado siempre existió en el mundo, por supuesto que sí, ¿no? Con los pueblos nómades, ¿no? Entre Asia y Europa, ¿no? Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Viajando en la ruta de la seda, ¿no? Entonces, cuando paraban en algún lugar, digamos así, para descansar o para reaprovisionarse las caravanas, ¿no? Lo que hacían era, en ese momento intercambiaban, obviamente que exactamente como dice Sergio, a partir cuál es la primera forma de intercambio de bienes y servicios también, ¿no? Porque hay servicios que son de los más antiguos de la humanidad. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Obviamente que a partir del trueque primero, ¿no? El trueque. Y luego empezaron a generarse, porque había que encontrar un valor de intercambio, ¿no? No solamente el trueque. No, había que buscar algo que pueda intercambiarse sin que se necesite intercambiar por otro bien, ¿no? Un bien que tenga su propio valor, ¿no? Y es allí donde aparece la idea, ¿no? Primero no aparece la moneda, por supuesto que no, porque para eso se necesita la acuñación, ¿no? Lo que aparecen primero son la sal, ¿no? De allí viene el salario, ¿no? Se le paga a los trabajadores con bolsas de sal. La sal era muy difícil de obtener. Como era tan difícil de obtener, se le pagaba con sal y era necesario para la vida. Entonces, de allí viene salario, ¿no? Se le pagaba con sal, ¿no? Luego aparece la idea de
intercambio de bienes y que de por medio exista como valor de intercambio las piedras preciosas, ¿no? El oro, los metales preciosos, ¿no? Luego es cuando aparecen, sí, las monedas, ¿no? Las monedas acuñadas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Aparecen con los imperios, por supuesto que sí, ¿no? En donde la moneda representaba el valor, su propio valor, ¿no? No era papel moneda, era moneda con un determinado valor en el metal, ¿no? Eran monedas de oro, monedas de plata, pero eran monedas de oro mismo, ¿no? No. Hoy, fíjense cómo hemos evolucionado que nosotros tenemos papel, ¿no? Es más, algunos no son papel, ¿no? Son una mezcla, inclusive tenemos monedas virtuales también, fíjense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Las transacciones se hacen con plástico, ¿no? En este momento, ¿no? Pero, y ahora se hace con los minerales, con níquel, ¿no? Y diversas aleaciones, pero de todas maneras representan un valor, están representando un valor. Aún así, en esta idea de poder explicar al mercado, ¿no? Al capitalismo, al liberalismo y al marxismo, desde el punto de vista económico, ¿no? Como dice Sergio, bueno, ese mercado también sufrió una investigación y sufrió también poder determinar o hay que explicar lo que es el mercado en definitiva. No solamente es el lugar donde existe la oferta y la demanda. Para el liberalismo hay un mercado perfecto y un mercado imperfecto, ¿no? El mercado perfecto, acuérdense, el liberalismo solamente tiene 4 funciones y no se debe entrometer en ningún otro ámbito, ¿no? Es decir, no se mete en la economía, no se mete en el comercio, etc. Entonces, para el liberalismo lo que necesita es un mercado perfecto, que los franceses decían laissez-faire, laissez-passer, ¿no es cierto? Dejar hacer, dejar pasar. O sea, dentro de lo económico y de lo comercial el Estado no tenía que inmiscuirse. ¿Por qué? Porque entendía que en un Estado liberal, en un mercado con ideología liberal, iba a existir o se iba a dar el mercado perfecto. ¿Cuál es el mercado perfecto? La posibilidad de que exista un juego armónico entre la oferta y la demanda. Una competencia perfecta, exactamente, ¿cierto? Más que una competencia perfecta, una competencia leal, porque al existir, así como existe competencia leal, luego va a aparecer la competencia desleal, ¿no? Que fue lo que dijo Sergio con la aparición del monopolio, entre otras cosas, ¿no? Volvemos un poquito para atrás. En el mercado en el mercado perfecto de competencia leal, ¿no? Va a haber un juego armónico entre la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda son, en ese juego de la oferta y la demanda, es donde se van a poder contrabalancear de la mejor manera los precios, ¿no? ¿Y qué se necesita para que haya un mercado perfecto, ¿no? Una gran cantidad de ofertas y una gran cantidad de demandantes, ¿no? Pero que cada uno de ellos, ¿no? Ofrezca precio y servicio y que el que va a comprar, el demandante, en la actualidad el consumidor, pueda llegar y decir, yo compro este producto porque me parece que es mejor que este. Una libre competencia y competencia leal, ¿no? Exactamente. Nadie puede influir en el mercado, pero, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad pasó, ¿no? Porque como no somos ángeles, como dijo Hart, ¿no? Siempre pasa algo, ¿no? Así como hay en teoría la competencia leal, apareció la competencia desleal, ¿no? Hay diversas formas de competencia desleal. Profe, esto también podemos relacionarlo con la parte de moral, porque el fundamento dice que uno, al satisfacer sus propios intereses,
satisface los intereses de los demás. Entonces ahí era donde la mano invisible creaba la armonía de mercado, digamos. Así es. Esto tiene mucho que ver, pero para explicar la competencia desleal, digamos, ¿no? Porque desde el punto de vista teórico perfecto de la economía liberal, ¿no? Es muy interesante como proposición teórica que el mercado funcione libremente con una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de demandantes, y que haya un libre juego de oferta y demanda entre todos, ¿no? En ese mercado utópico, ¿no? Pero en la competencia desleal es donde aparecen fenómenos tales como el monopolio, el oligopolio, el oligopsonio, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? De competencia desleal. Para poder entenderlo mejor, ¿no? Supongamos, en un mercado tenemos 3 empresas que venden carne, ¿no? Y tenemos muchas personas que van a comprar a ese mercado, ¿no? Una de las empresas vende la carne por debajo del precio de costo, ¿no? Es decir, lo que cuesta ir a buscar a la vaca, carnearla y traerla y ponerla en la heladera, ¿no? En el freezer, para poder venderlo y colgarlo del gancho y pagar a los trabajadores. Una de las empresas dice, nosotros vamos a sostenernos durante 4 o 5 meses, vale 5 eso. El resto está vendiendo a 7 porque quiere obtener 2 pesos de ganancia. Nosotros vamos a vender a 3, ¿no? Obviamente que la gente va a ir a comprar a esa empresa, va a ir a comprar a esa carnicería, ¿no? Pero las otras no van a poder bajar porque no van a tener la suficiente posibilidad de sostener su industria por debajo del valor del costo. Pero esta primera empresa, esta primera carnicería, puede ser que tenga otro fin, ¿no? Entonces, en algún momento, alguna de las otras dos puede decir, bueno, nosotros no queremos, vamos a cerrar, ¿no? Y de hecho esto pasó. Hay que buscar empresas en Argentina, empresas frigoríficas en Argentina de carne, ¿no? De exportación de carne. De hecho, eso pasó. En Argentina había 3 grandes empresas que eran primero saladeros y que luego se transformaron en exportadores de carne. Me acuerdo uno, La Negrita, y una de ellas era Swift, ¿no? Una de las empresas era inglesa y en una franca competencia desleal hizo que una de las otras 2 empresas se dé en quiebra y que amenace con cerrar. Entonces, esta empresa de otro país la compra, ¿no? La última empresa que quedaba, yo no me acuerdo bien exactamente cómo se llamaba, la última empresa que quedaba pide ayuda al Estado norteamericano para sostener esta competencia que había con esta empresa inglesa. Estados Unidos le dice que sí, de todas maneras, aún así no puede sostener esta competencia absolutamente desleal y también tiene que vender. Finalmente se transforma en un monopolio, ¿no es cierto? Una empresa se hace con los 3 empresas abastecedoras de carne de la Argentina. Argentina es bastante paradigmático en ese sentido, con varios sucesos que hemos tenido en nuestra historia, pero búsquenlo porque lo van a encontrar, eso está muy, muy estudiado eso. Entonces, el monopolio sería que una empresa se haga con la totalidad, pero no solamente la venta del producto, sino que yo me haga con
la producción, o sea, la materia prima, porque yo por ejemplo, quiero hacer corbatas, ¿no? Voy a hacer una empresa de corbatas, ¿no? ¿Qué debo tener? Tela, ¿no? Entonces, debo tener, el monopolio va más allá de tener la empresa que venda, ¿no? Tiene que tener todo el circuito de producción, ¿no? Desde el momento en que se empieza, ahí está, el primer frigorífico en la Argentina, el Plate Fresh Meat, establecido en Campana, realizó el envío de carne, exportador de carne vacuna, ahí está, todo eso, ¿no? Y a partir de allí es bueno que lo busquemos porque vamos a ver cuáles, que estas empresas se vuelven norteamericanas, inglesas, etcétera, ¿no? Es bastante interesante el tema de lo que pasó en nuestro país al respecto, ¿no? Bueno, sí, Elon Musk constantemente está manejando el mercado, ¿no? Él algo dice y entre Tesla y Bitcoin y de alguna manera el mercado se mueve, ¿no? Sí, hay una película del asesinato de la nación que tiene que ver también con eso exactamente, sí, tal cual. Eh, esa primera época en nuestro país, como productor de carne, fue muy paradigmático porque el abasto en Buenos Aires, por ejemplo, en la época del virreinato, ¿no? Desde allí salían las partidas de gauchos, ¿no? Que iban a campo traviesa prácticamente porque no había alambrado, ¿no? A recoger al ganado silvestre, cimarrón, ¿no? Que vivía en las pampas, ¿no? Entonces ellos se encargaban de ir a arriar el ganado y a traer hacia el matadero, ¿no? Para que de allí salir hacia el saladero para poder exportar, ¿no? Muy bien. Entonces, para realizar las llamadas vaquerías, así se llamaba exactamente, las vaquerías, ¿no? Era tanta la cantidad de ganado cimarrón, ¿no? Que vivía en las pampas, ¿no? Que salían a la casa de esos animales a arriarlos y a traerlos, no tenían marca, no tenían nada, etcétera, ¿no? Se llamaban vaquerías, exactamente. Entonces, en ese mercado de competencia desleal, obviamente que pueden pasar todas estas cosas, que una empresa haga quebrar a su propia competencia, compre a su propia competencia y ya no haya más competencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, Coca-Cola tiene Sprite, Aquarius, creo que también, ¿no? Y como que compiten entre todos, pero en realidad son la misma empresa. ¿No? Las empresas multinacionales de autos, ¿no? Hay diversas empresas que una compró a otra, Fiat, Chevrolet, BMW, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento hasta se pueden transformar, bueno, no están realizando una verdadera competencia, ¿no? Porque no hay una competencia, es una competencia imperfecta, ¿no? Es casi la misma empresa que está compitiendo contra sí misma, en realidad. Si no hay. Un ejemplo también actual es el tema del monopolio de las comunicaciones, por ejemplo. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es lo que se gana con el manejo del mercado? ¿Dónde yo puedo realmente obtener el poder del mercado? ¿Qué obtengo en el poder del mercado? ¿Qué puedo manejar? Fijar los precios, exactamente. La cuota de poder del precio, sí. En determinado momento subo 10%, suben todos, ¿no? Los otros habían sido y no hay que estar en competencia, ¿no? ¿Por qué suben todos? ¿No? Estas cosas las vivimos todos los días, ¿no? Lamentablemente. Esto no quiere decir que en nuestro país no haya una ley de competencia. La hay, ¿no es cierto? Y pocos gobiernos la pusieron en funcionamiento, en persecución a las industrias o a las empresas fijadoras de precios, ¿no? Pero bueno,
es para investigarlo, ¿no? Competencia desleal en Argentina, pongan y van a tener para leer muchísimo al respecto, ¿no? Pero esto tiene que ver con derecho comercial. Y esto tiene que ver con sociedad, derecho y cultura, porque nosotros estábamos hablando de Estado y estábamos hablando de la injerencia de la economía en lo social. Obviamente que la economía en lo social tiene una gran injerencia. Es determinante, ¿no es cierto? La economía determina modalidades, formas, hábitos sociales, es constructora de hábitos sociales, ¿no? Entonces, Constantemente pone en jaque al derecho, a la política, a la economía, la economía, a la ética y a la moral también, porque va acomodando todos los... en algún momento se ha entendido que la economía, ¿no?, es la que realmente gobierna, ¿no? Para muchas teorías, la economía es la que realmente gobierna, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde lo económico fue trascendente en todos los países, ¿no? En nuestro país, continuamente durante muchísimos tiempos estamos al tanto de cuánto sube el dólar, si el dólar sube. ¿Por qué el dólar es tan importante? ¿Tendría que ser tan importante el dólar? Lo digo como pregunta porque es interesante que lo pensemos así, ¿no? ¿Por qué será que tenemos tantos dólares todos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Nos manejamos con o tenemos peso nosotros? ¿Y por qué estamos tan atentos al dólar? Yo miro mi billetera y La economía dólar. globalizada. Claro, pero ¿y por qué? El ciudadano, la gran mayoría, maneja dólares. Todos nos manejamos con dólares, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Pero ¿por qué será? ¿No? ¿Por qué será que hay unos juegos que nadie tiene dólares, ¿no? Hay unos dilemas que se dan, ¿no? En algunas semanas que sube el dólar, ¿no? Y luego baja. ¿Quién gana con ese sube y baja? ¿Nosotros? ¿Alguno jugó en eso? ¿Alguno sabe cómo es? ¿No? Con eso, con esas subidas y bajadas del dólar. ¿Por qué es tan importante? ¿A quién verdaderamente le interesa? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no es cierto? Porque habría que ver los intereses que están detrás de esto, ¿no? De lo económico y de estas movidas económicas, ¿no? Pero sí, el dólar se utiliza como es de cambio global totalmente, ¿no? Eso es totalmente cierto. Vuelvo a reiterar, es de cambio global, lo utilizan las empresas, como bien lo dice Enzo, lo utilizan las petroleras. ¿Hay algún petrolero acá? ¿No? Entonces, fíjense que Incluso creo que el valor de cambio actual en el mercado son las intenciones. Ya no es tanto el... sí, por eso es que también en el ámbito del mercado, ¿no?, se ve lo macro y lo micro, ¿no? Por eso es que estamos hablando desde el punto de vista de lo macro, pero estamos opinando desde el punto de vista de lo micro. Doctor. Saludos. Saludos. Salúdele. No, pero por su internet. Bueno. Así que... La próxima clase exponen. Disculpen que estoy hablando con el doctor Gómez. Un momentito. La próxima clase expone. Y te da una charla. Y después vamos a una charla final para cerrar el curso. Perfecto. Así que a todos deseamos la mejor de la suerte. Bueno, un saludo para todos desde el doctor Gómez acá. Está contento porque ganó River. No, está contento. No. La noche juega San Lorenzo. Juega San Lorenzo esta noche, está esperando que juegue San Lorenzo. Cada uno carga con su cruz, ¿no es cierto? Pero bueno, estábamos hablando de mercado, ¿no? Bueno, es bueno saber específicamente desde qué punto de vista hablamos, ¿no? Desde el punto de vista
de lo macro, es decir, de una visión general, o de una visión micro, que es de una visión particular, ¿no? Desde una visión micro, realmente todo esto que tiene que ver con monopolio, oligopsonio, etcétera, simplemente nosotros sufrimos consecuencias, ¿no? Sufrimos las consecuencias, en definitiva, ¿no? Exactamente como dice Irma, sufrimos todas esas variaciones que existen, que no entendemos fehacientemente de qué se trata ni si a alguien le sirve, pero evidentemente pareciera ser que sí, ¿no? Pero bueno, entonces, para que queden claro, el mercado, entonces, puede ser mercado perfecto o imperfecto, de competencia leal o competencia desleal. Dentro de la competencia leal vamos a tener un mercado donde hay un intercambio y una fijación de precios que el propio mercado lo hace por el intercambio de bienes que se da entre una libre oferta y una libre demanda. No hay ningún tipo de injerencia en ese sentido, ni del Estado ni de nadie, ¿no? Obviamente que el consumidor va a elegir libremente en base a las prestaciones y al servicio que se brinde, ¿no? Y a la eficiencia y al precio, ¿no? Libremente. Y por el otro lado vamos a tener, cuando hablamos de competencia imperfecta, de competencia desleal, vamos a tener diversas formas, ¿no? Que eso, vuelvo a reiterar, es propio ya de otros estudios de economía, de comercial, ¿no? En donde vamos a ver oligopolio, monopolio, oligopsonio, van a haber distintas formas de competencia desleal, ¿no? Pero de todas maneras, esto era simplemente para explicar cómo lo económico incide en los hábitos sociales, ¿no? En los hábitos de la sociedad, ¿no? En una sociedad en donde la carne sube a precios desmedidos, obviamente que el hábito social en cuanto al consumo de carnes va a cambiar desde la carne vacuna hacia la carne de pollo, por ejemplo, ¿no? La carne de cerdo, ¿no? Hasta que suba la carne de cerdo y ahí cambiamos al pescado, ahí sube el pescado y bueno, ya no sé. Se nos está complicando, porque donde cambia el consumo, sube el precio. Increíblemente, en contra de principios básicos de la economía, tales como cuanto mayor es el consumo sobre algo, menor es el precio. Pero las cosas parece que son al revés. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, en esa interacción es donde aparecen los diversos sistemas de gobierno, ¿no? No solamente aparecen ideologías, dependiendo, por ejemplo, si el Estado va a tener injerencia o no en otros ámbitos, ¿no? No solamente el Estado tiene que insertarse en la economía, tiene que insertarse en el comercio, y ahí vamos a cambiar de ideología, ¿no? El Estado tiene que manejar todo, ¿no? Lo económico, lo comercial, lo educativo, la seguridad, y ahí vamos a tener otra ideología, ¿no? Entonces, en cada ideología, ¿no? Que es la que en definitiva va a determinar cuál va a ser el fin en la construcción de esa idea de Estado, nos va a ir cambiando, ¿no? Y definiendo cuáles van a ser nuestras formas de gobierno, ¿no? Y después aparecen los diversos sistemas, ¿no? Los diversos sistemas que en el mundo imperan, ¿no? Hay sistemas monárquicos, ¿no? Sistemas monárquicos parlamentarios, ¿no? Sistemas que tienen, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Como Inglaterra, ¿no? Que tiene monarca, tiene un parlamento, ¿no? Con una división entre Cámara de Lores y Cámara de los Comunes, ¿no? Pero que también tiene un primer ministro, ¿no? Que se encarga del gobierno de ese país, ¿no? Así lo vemos reflejado también en España, por ejemplo, pero con otra forma, como sistema de gobierno también. Luego vamos a encontrarnos con las democracias, que son bastante extendidas en el mundo, ¿no? Que desde el punto de vista... Pero ¿qué es
un gobierno democrático, ¿no? Para que nosotros lo entendamos, ¿no? Obviamente que la legitimidad pasa por la soberanía, ¿no? ¿Qué es la soberanía? Es que el poder reside en el pueblo, ¿no? Es decir, ¿dónde reside el poder? El pueblo es soberano, porque el pueblo es el que elige. Y si el pueblo es el que elige, la autoridad está legitimada por el voto popular. Entonces, el ejercicio de la soberanía popular se hace a través del voto. El voto es el que legitima a la autoridad. Bueno, ustedes dirán, pero ¿qué pasa? Hay ciertas autoridades que no son elegidas por el voto popular, ¿no? El Poder Judicial no es elegido por el voto popular. Y fíjense, hay otro elemento de la democracia también que es primordial, que es el de la periodicidad de las funciones, ¿no? Aquella autoridad que es elegida por el voto popular, debe haber periodicidad de funciones, es decir, debe cumplir su mandato y debe elegirse a otro ciudadano, ¿no? Cumple su mandato y debe elegirse a otro ciudadano. No debe sostenerse en el poder, porque justamente la democracia va en contra del poder autoritario, ¿no? El poder autoritario se extiende en el tiempo, en el poder, con todo lo que ello conlleva, y ustedes dirán, todo lo que pasa en la realidad, bueno, es así, en teoría es así, ¿no? La democracia, como teoría pura, ¿no?, tiene como elemento primordial la periodicidad de funciones. No puede una autoridad sostenerse en el poder durante un lapso de tiempo indeterminado. No puede hacerlo. Te dirán darán muchísimos ejemplos. Y además también tiene mecanismos legales para, si el que gobierna no cumple con ciertas funciones, digamos, se lo puede correr. Tiene mecanismos, digamos, también legales. Sí, eso le da el propio sistema jurídico, ¿no? Pero como principio general, la periodicidad de funciones. El que es elegido para una determinada cantidad de años, ¿no? Cumplidos esos años, debe cambiarse la autoridad por otra autoridad, ¿cierto? Pero hay otras autoridades que no son elegidas popularmente. Claro, como dice Esteban, por ejemplo, los ministros. ¿Quiénes los elige? Los elige el Poder Ejecutivo, ¿no? No son elegidas, pero indirectamente son elegidas por una autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido también podemos hablar del Poder Judicial, ¿no? Los jueces no son elegidos por la autoridad. Y perduran en sus funciones mientras dure su buena conducta. Es lo único que necesitan, su buena conducta, ¿no? Si es así, pueden quedar toda la vida. De hecho, hay una cierta normativa con una cierta edad para que los jueces se jubilen, ¿no? Y para que dejen de ejercer sus funciones jurisdiccionales. Pero ya en nuestro sistema argentino, en nuestro sistema judicial, hace muy poco tiempo, un juez de la Corte había ya cumplido y no se quería ir. 97 años, exactamente, tal cual. Imagínense, ¿está realmente capacitado? Pero bueno, es una cuestión que está muy discutida, se ha discutido muchísimo si el Poder Judicial realmente tiene que pasar por esa legitimidad que le otorga el voto popular. De hecho, en Estados Unidos se hace por voto democrático, es decir, son elegidos democráticamente algunos estamentos judiciales, ¿no? Entonces, eso da la posibilidad de que estén legitimados por el poder soberano del pueblo, ¿no? Pero bueno, sí. En Estados Unidos ha pasado algo así con una jueza de la Corte Suprema, creo que es la jueza RGB o algo así, y que ella no quería irse porque no quería que Trump ponga un juez conservador, porque ella era una de las juezas libertarias, creo, o liberales. Sí, de hecho, Trump nombró a pocos días de que también fue discutible, ¿no? De que a pocos días de que él creo que ya entregaba el mando ya,
¿no? De la asunción del nuevo presidente, nombró a una jueza de la Suprema Corte. De hecho lo podía hacer porque todavía estaba en el mando, pero fue discutido desde el punto de vista moral, ¿no? Si era moralmente aceptable que a pocos días de irse nombre una jueza, ¿no? Sabiendo ya que terminaba sus funciones, ¿no? Pero bueno, es parte de... Es como lo que pasó ayer, que River jugó con 10 jugadores, digamos, y un arquero lesionado, y que igual ganó, ¿cierto? Así, ¿cierto? No se podía discutir, porque las leyes son las leyes, e igual se jugó, ¿cierto? Pero bueno, sin suplentes, sepan que fue sin suplentes, igual se ganó 2-1, no sé si... Pero bueno, es algo histórico, ¿no? Así es. Muy bien, esto en cuanto a todo lo que tiene que ver con sociedad, derecho y cultura, con lo que tiene que ver con la aproximación a la democracia. ¿Alguna pregunta? Yo creo que con esto es suficiente porque realmente es una aproximación. El resto son lo que nosotros vimos son títulos, ¿no? El resto lo van a desarrollar en sociología, en administrativo. En administrativo está la teoría del poder, muchísimo. Después lo van a ver en constitucional, también lo van a ver, también van a ver la teoría del poder ahí en constitucional también, ¿no? Es decir, hay muchas materias en donde ustedes van a, comercial, economía, van a ver todo esto, ¿no es cierto? Es simplemente pantallazos nada más para que vean todo lo que implica interrelacionar sociedad, derecho y cultura, ¿no? Bueno, muy bien. El último punto, porque siempre el profesor habla sobre ello, que es el poder relacionado con las normas, ¿no? En el último punto dice derecho y legislación, el poder como discurso el derecho como discurso del poder, ¿no? Nosotros ya vimos que a partir del artículo 77 de la Constitución Nacional cómo se creaban las normas, ¿no? Volver sobre eso me parece ya volver a reiterar lo que ya estudiamos, ¿no? Pero sí, Maquiavelo también tiene mucho sobre poder. Lo que hace Maquiavelo en El Príncipe es decirle al soberano cómo tiene que manejarse, digamos así, frente a los demás soberanos, con los demás gobernantes, y cómo tiene que gobernar a sus súbditos, digamos, ¿no? Bastante interesante esta idea despojada en este libro de escrúpulos, ¿no? En donde específicamente habla sobre los fines, ¿no? Por eso es que se le dice que Maquiavelo dijo, pero que en realidad no lo dijo, ¿no? Si ustedes miran, buscan en el libro en algún momento, en algún lugar, y buscan que el fin justifica los medios, medio difícil que encuentren, pero se entiende que quiso decir eso, pero bueno, indirectamente, eso es lo que creen que dice, pero no dijo. O sea, indirectamente, ¿quién dijo que indirectamente? Habría que leerlo y ver a ver que en ningún lugar del libro está escrito exactamente. Es paradójico esto porque todo el mundo dice Maquiavelo dijo, ajá, ¿y en qué página hay que decir? Parece que no lo dijo. Pero bueno, se desprende, o sea, sin leer el libro nos vienen y nos dicen Maquiavelo dijo, pero no. Muy bien, entonces, con el discurso del poder, ¿no? En la República está, creo que el otro día hablábamos sobre eso, ¿no? Que hablaba de que ya se hablaba de esta idea del discurso del poder, ¿no? Trasímaco lo decía al comienzo, en el primer capítulo, habla sobre el discurso del poder. Pero en definitiva, ¿no? Lo que dice esta teoría sobre el discurso del poder es que las normas son creadas por una división del poder
que es el sistema legislativo, ¿no? Y las normas reflejan en su regulación de conducta, en su construcción, lo que el poder quiere decir, el poder de turno. ¿No es cierto? El poder de turno quiere decir, por ejemplo, que suba de impuestos, ¿no? Entonces, es un discurso del poder porque las normas van a reflejar, van a ser una herramienta del poder de turno para poder regular la conducta de los ciudadanos desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista político con los fines políticos que persigue ese grupo gobernante. El grupo gobernante va a tener como herramienta a la norma como discurso del poder. Entonces, a la par de la existencia de los discursos políticos, ¿no? De las arengas políticas, etcétera, ¿no? La verdadera herramienta del poder van a ser las normas, ¿no? Las normas son las que van a regular las conductas, le van a decir usted haga esto, usted no haga esto. Entonces, el discurso del poder son las normas. Esa es la idea que quiere reflejar esta última parte que dice el libro. De todas maneras, está en el libro del doctor Gómez esta teoría del discurso del poder. Muy bien, vamos a hacer así. Me mandan, porque me mandaron mails, algunos sí ya con los temas, ¿no? Voy a hacer un relevamiento de los que ya están. Algunos me pidieron algún tema, que creo que ya les contesté a todos, ¿no? Irma, todavía no pude ver lo tuyo, así que ahora miro. Hay algunos que me mandaron mail que todavía no pude abrir. Y lo que voy a hacer es una lista, ¿no? De los que ya eligieron temas y al azar, la clase que viene digo, habla fulano, ¿cierto? Habla fulano. De todas maneras, acuérdense que luego tenemos el parcial integrador, el final integrador. Así que, la idea es que, bueno, ¿cómo hacemos en la práctica la presentación? ¿No es cierto? Nos presentamos, decimos... Profesor, Sí. nosotros estábamos con una chica que vamos a hacer un grupo, tocar el tema del sistema jurídico, pero justamente una señora pidió está pedido algo. Por eso yo lo voy a verificar, ustedes me mandan un mail y me dicen nosotros pretendemos hacer determinado tema y yo le digo no se puede, sí se puede, etc. Eso lo armamos por mail y bueno, ya les queda 7 días, ¿no? 6 días nomás le queda, mañana ya es el viernes, no sé, sábado no tampoco, le quedan 4 días y tienen que mirar la novela y les quedan 3 días. Sí. Sí, Rosario. Si no consigo grupo, ¿puedo hacer la exposición sola, no? Sí, individual. Ok, gracias. Esto es totalmente, nació de acá, de la interacción entre nosotros, esto es aparte del examen. Me vuelvo a reiterar, esto es voluntario, ¿no es cierto? Pero como vi que muchos tenían la intención, abrimos para todo para que lo puedan hacer. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve como ejercicio, porque en muchas de las otras materias que tengamos de aquí en adelante vamos a tener que hablar. En algún momento vamos a tener que hablar. No solamente en las materias, vamos a tener que rendir libre, vamos a tener que el día de mañana, ya les dije, desde el punto de vista de los procesos que se vienen, civil, laboral, penal, todo va a ser oral, todo es oral. En este momento todo es oral, así que el día de mañana vamos a tener que manejarnos en forma oral. Profesor, Sí. ¿me podría dar un tema para el cual podría exponer? Sí, mandame por mail, ¿no es cierto? Porque yo tengo que hacer una lista cuando abra mi mail de los que ya me pidieron, me están mandando todavía, ¿no? Cielo, eutanasia, ya alguien pidió, ¿no es cierto? Por eso yo les digo, mándenme por mail y no por acá porque no tengo abierto el mail, y en donde están los que ya me mandaron, con los que yo ya hablé, algunos ya le hicieron el trabajo, entonces lo manejamos mejor.
Bueno, yo le Ahí mando por entonces, mail. muchas gracias. Si me podés mandar opciones, mejor. Es decir, aparte de sistema jurídico es inmenso, ¿eh? En realidad tendrías que buscar. A ver, para una exposición lo mejor que se hace es un tema particular, ¿no? No un tema general, ¿no es cierto? Sistema jurídico, porque el sistema jurídico son 4 o 5 teorías, son todos los caracteres, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que por ahí una teoría dentro del sistema jurídico sería interesante. Bueno, no, los que ya mandaron por correo, eso está, ¿no es cierto? Voy a hacer un listado de los que ya mandaron por correo y los que necesitan tema me explican. Lo que yo les quiero decir es que en ese día les digo, a ver, Duarte, hable sobre sus temas, ¿no es cierto? Para eso yo ya voy a tener el tema porque ustedes me van a mandar por mail el trabajo, ¿cierto? En Word, en PDF, en lo que quieran, ¿no? Entonces yo abro en una pantalla acá el trabajo de ustedes y ustedes le explican a los compañeros, ¿no? Y yo les ayudo, ¿no? Y le explican a los compañeros. Y después los compañeros le van a preguntar algo seguramente porque son temas súper interesantes. La idea es, me presento, digo, soy Duarte Vanessa, mi tema es tal cosa y empiezo, ¿no? Y sí, y 10 minutos, porque con 10 minutos ya uno ya puede hacer el tema. Se puede hacer PowerPoint, el tema es que cómo hago para compartir pantalla y todo eso, se me recomplica la tecnología. Vemos si se puede, me mandás el PowerPoint antes, mejor sin PowerPoint. Desde esta teoría de la cátedra, el PowerPoint es como leer algo que está ahí, voy leyendo y con eso... Pobre, profe, si no sabe compartir pantalla, nosotros le enseñamos enseguida. No, No pero es, prefiero que expliquen, no lean, porque si no estamos leyendo el PowerPoint. el PowerPoint es una guía para que ellos se vayan guiando de lo que nosotros estamos hablando. Es más por eso, Sí, no por leerlo. he visto algunas guías que lo leen textual todo. No sé si lo han visto, han visto algunas charlas en donde es increíble, pero el abuso del PowerPoint es increíble, o sea, lo leen todo. Le ponen alguna i o porque le agregan algo, pero leen todo el PowerPoint. O sea, yo prefiero que si van a hacer el trabajo, esto es voluntario, ¿eh? Si van a hacer es para que ustedes entiendan y para que ustedes hagan la investigación, no para que me lean algo. Nosotros necesitamos que ustedes nos lean algo, nadie, ¿no? Queremos que ustedes nos expliquen a nosotros el trabajo. Si alguien lo va a hacer, lo hace con el corazón, como River, ¿no? Juega con el corazón, ¿no? Con la voluntad, con el corazón, y no así, porque sí, ¿no? Que porque realmente tiene ganas. Esto es voluntario y es porque tengo ganas de ir para adelante y ser mejor, etc. Bueno, entonces, 10 minutos, me presento, digo mi tema, lo explico y veo a ver si hay alguna pregunta, interactuamos un poquito y pasamos al otro grupo. Ahí así vamos de la forma más rápida posible. Por ahora creo que hay 10 grupos entre comillas, porque hay algunos que son de uno, muchos que son de una sola persona, ¿no? No hay problema que sea uno solo, ¿no? No hay problema. Así que bueno, vemos por mail, charlamos por mail y lo charlamos por mail. No sé lo que quiere decir arre, realmente yo por ahí leo arre, AH, y la verdad, el otro día había en Facebook un chiste de una abuela que le decía, ¿qué me estás diciendo, mi hija? Arre, pero así no se escribe arre, la H no lleva. Y ella le decía, no, abuela, ahora se dice arre, pero arre no se escribe así, escribí bien, le decía. No, pero es A como A y aparte, re, una cosa así. Y no, pero así no se dice, bueno, y así sucesivamente. Pero bueno, no, discúlpame vos, Abatina, pero entiendo que es un neologismo, antes decíamos de otra manera y nadie tampoco nos entendían a nosotros. Ustedes sigan así, porque se evoluciona. La evolución no se puede detener, es imposible.
Arre, exactamente, arre. Qué sé yo lo que quiere decir, pero bueno, supongo que algo positivo, debe ser como, seguimos para adelante, debe ser una cosa así, vamos todavía, algo así, seguro. Nadie sabe, bueno, entonces, si nadie sabe, claro, está todo bien, quiere decir, está, ok. Oye, nos vemos en la clase que viene, buen fin de semana para todos y que pasen bien y mándenme los mails a aquellos que quieren dar la charla. Saludos para todos, que pasen bien, buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.